Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Reflexiones y Aprendizajes para Pymes que realizamos en el marco de nuestro programa en dirección de pequeñas y medianas empresas, y especialmente hoy en el marco de nuestro programa en dirección de exportaciones online, cuya segunda edición de este año comienza el próximo 18 de agosto y por supuesto nos pueden pedir información. Mi nombre es Inés Saores, trabajo en el segmento PYME del IAE y seré quien acompañe y modere al profesor a lo largo de la próxima hora. Los voy a animar y pedir, como siempre, que por favor nos dejen sus consultas a través del chat, así se las podemos leer al profesor. Ahora sí, le damos la bienvenida al profesor Pablo Furnari. Pablo es profesor invitado del IAE, es codirector del programa en dirección de exportaciones junto con el profesor Alejandro Carrera y es director ejecutivo del programa Primera Exportación. Pablo, bienvenido. Gracias, Inés. Buenos días a todos. Es un placer estar en esta clase. Como bien decía Inés, tengo el rol de ser codirector del programa en dirección de exportaciones en IAE, y además de hace casi 20 años soy director general del programa Primera Exportación, que es un programa que se dedica a capacitar empresas y prepararlas para el proceso de exportación. La idea, un poco que sintetiza esta charla, este webinar, tiene que ver con un poco la experiencia que a lo largo de estos años uno ha realizado o ha hecho en contacto con las empresas, miles que han pasado por nuestro programa, y en definitiva trasladar un poco lo que son aquellas claves de éxito que hacen que una empresa, independientemente del tamaño, logre ser sustentable en el comercio exterior, especialmente en las exportaciones. Siempre que se habla de comercio exterior, es tanto INPO como EXPO, pero en este caso enfocados en la búsqueda del cliente en el exterior. Hoy por hoy hay como una especie de furor, diría, en estos últimos meses, con el hecho de querer exportar, dadas las condiciones del mercado interno, punto en el cual nosotros siempre hacemos como una especie de salvedad a las empresas, que en realidad la conciencia exportadora debe ser siempre más allá de las crisis, que uno debe estar siempre procurando buscar su cliente en el exterior, como una cuestión estructural de la empresa, y no como una cuestión coyuntural, ¿no? Que a veces sucede de esa forma. Nos va mal en el mercado interno, buscamos a ver de qué forma podemos exportar. Obviamente que es válido hacerlo, y muchos empiezan a experimentar los beneficios de la exportación a través de esa decisión, de, en cierta medida, ver que el mercado interno no está funcionando, especialmente en un país con ciclos económicos bastante marcados a lo largo de su historia, y en especial en estos últimos años. Entonces, en tantos años al frente de este programa, me ha permitido convivir con empresarios, ya sea en capacitaciones, en viajes de negocios, mucho a través de los años uno termina siendo amigos, y te permite llegar a la conclusión de qué hacen bien aquellos que le va bien, ¿no? Que es la parte importante de esto. Es decir, hay una metodología de trabajo que tienen las empresas que logran tener éxito y ser sustentables a lo largo de los años, que es lo que yo voy a estar explicando en más o menos 10 claves, que son, a mi juicio, fundamentales y de relativa fácil aplicación en cualquier empresa, independientemente que hagamos en el sector en el cual estemos y la actividad que tengamos. Así que bueno, dando comienzo, un poco la bajada del título de la charla tenía que ver con el futuro, ¿no? A ver qué nos depara el futuro. Y un poco para entender qué pasa, o qué nos puede llegar a pasar en el futuro, tenemos que entender un poco el contexto actual, ¿no? Un contexto complejo, que nos pone a prueba, que nos hace ver muchas cosas que creíamos que no teníamos, que nos hace tener que actualizar en muchas cosas que creíamos que estábamos actualizados, y sin embargo nos damos cuenta de que todavía nos falta esta forma de poder trabajar, independientemente del sector donde estemos, a distancia,
y que en definitiva también, valga la redundancia, nos permite aprender y retroalimentar nuestro modelo de trabajo. Hay una frase que sintetiza un poco todo lo que nos pasa, ¿no? Y creo que muchos de ustedes recordarán qué es esto. Y empiezo esto diciendo esta frase: se les cayó el avión a todos. Y recuerdan qué fue esto, ¿no? Esto fue la famosa tragedia de los Andes, en el año 72, donde un grupo de rugbyers iban a jugar un partido, un grupo de rugbyers uruguayos iba a jugar un partido en Chile, viajando y cruzando la cordillera, se encuentran con una terrible tormenta, más algún error que cometió el piloto, y terminan en esto. Esto que terminó siendo un confinamiento obligatorio de este grupo de personas, de 72 días, donde primero hubo 29 sobrevivientes, después 45, luego 16, 29 sobrevivientes de 45, luego 16, 5 millas sin agua, con temperaturas bajo cero, heridos, a más de 4.000 metros de altura y con poco oxígeno, con un abandono de rescate a los pocos días. Ellos tenían una radio y escucharon que desde Chile decían que ya no lo buscaban más porque consideraban que habían muertos todos, avalanchas devastadoras, perdiendo las esperanzas y siendo jóvenes, es decir, sin experiencia. Entonces, todo esto sintetiza un poco lo que nos está pasando en general, ¿no? O sea, estamos en un confinamiento, en mayor o en menor medida, y nos está pasando cosas que no nos pasaron nunca antes. Entonces esto sí que tiene también una incidencia en lo que se puede leer como que nos puede pasar a futuro. Pero tuvieron la suerte que los rescataron, ¿no? El 23 de diciembre del 72, esta imagen donde logran rescatar del lado de Chile a 2 personas de ese grupo de sobrevivientes. Una de esas personas era Nando Parrado. Bueno, yo lo conozco a Nando Parrado hace varios años, y esta introducción que hago tiene que ver con que a fines de marzo, creo 27, 28 de marzo, le escribo, digo: Nando, ¿cómo estás? Digo, ¿cómo estás llevando todo esto? Y él me dice esa frase: y Pablo, se les cayó el avión a todos, ¿no? Y siendo, digamos, viniendo de quien viene esa frase, tiene mucho peso. De alguien que pasó todo lo que pasó. Nando fue el que lideró, digamos, el grupo de los sobrevivientes. Él estuvo 3 días en coma, lo daban por muerto. De hecho, en el viaje muere su hermana y su madre. Y casi por una cuestión de último momento, cuando necesitaban hacer espacio en el fuselaje, creyéndolo ya que no se recuperaba, lo ponen del lado de afuera, y esa cuestión del extremo frío que hacía hizo que se inflamara la parte donde él tenía el golpe y la fractura en el cráneo, y de golpe a los 3 días despertó. Y no solamente que despertó, sino que de a poco se fue transformando en líder, y no solamente en el líder que estaba en el grupo, sino que después fue el líder que terminó salvando a todos. Seguramente los que vieron la película Viven deben recordar claramente esta situación. Como decía, yo a Nando lo conozco, es un líder extraordinario, es una persona que uno habla y cuando termina de hablar, termina mejor que antes de empezar a hablar, siempre, al menos a mí me pasa eso. Y hay una cuestión que no solamente él me tira esa frase, sino me dice: y Pablo, se les cayó el avión a todos. Viste que los problemas inesperados nunca avisan, ¿no? Y refiriéndose a la pandemia, la situación. Él es empresario, es conferencista y empresario, y me dice, viste que los problemas, o sea, inesperados nunca avisan. En los momentos difíciles, y cuando uno está solo, es cuando hay que tomar decisiones. Y no bajonearse es una de ellas. Son los momentos en que hay que descender a lo más profundo del carácter y la personalidad, y descubrir esa faceta que no sabías que tenías. Bancar, ser resiliente y no mirar hacia atrás, siempre para adelante y con ganas, ¿no? Esta es la síntesis de la charla que tuve con él. Yo creo que en cada una de estas frases uno podría hacer una conferencia. En realidad son palabras extraordinarias. ¿Por qué? Porque, en definitiva, él lo que me está diciendo: mirá, nos está pasando esto, no miremos más para atrás, miremos para adelante,
Ser resilientes, o sea, la resiliencia es algo que nos permite reinventarnos en los momentos más extremos, y hay que mirar para adelante, viejo. O sea, hay que mirar para adelante y con ganas. Y esto es lo que yo les aconsejo a los empresarios hoy por hoy. Mirar para adelante y con ganas. Entonces, acá ya empiezo digamos, con las primeras claves de éxito. ¿Por qué? Porque varias cosas de lo que me dijo Nando tiene que ver, en definitiva, con eso que yo fui viendo en las empresas exitosas o en el empresario exitoso, siendo éxito una palabra que cada uno la toma de distinta forma. La palabra éxito es una palabra bastante impostora. Lo que significa éxito para uno no significa éxito para otro. Pero en definitiva, ustedes sabrán lo que es éxito dentro de su proyecto, ¿no? Entonces, nosotros con Alejandro en el programa de dirección de exportaciones tenemos una premisa realmente, que cualquiera puede exportar cualquier cosa a cualquier parte del mundo, independientemente que haga productos o servicios. Estamos convencidos de esto, no es algo de ahora, lo pensamos desde siempre. Simplemente hay que descubrir cómo. Simplemente hay que descubrir cómo. Esa es la pregunta que uno debe saber responder para conseguir empezar en ese camino de la exportación. ¿Y qué hacen los que tienen éxito? ¿Cómo se manejan en la vida diaria aquellos que logran tener éxito en las empresas? Desarrollan estrategias, tienen metodologías y refuerzan el avión, ¿no? ¿Y por qué digo refuerzan el avión? Ya que di el ejemplo de lo que sucedió en la tragedia de los Andes del 72, quiero mostrarle algo que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con lo que se llama desviación de supervivencia de Abraham Wald. ¿Qué estamos mirando en esta crisis? Y acá es un punto muy, muy importante, y les quiero comentar una anécdota. ¿Quién era Abraham Wald? Abraham Wald era un matemático húngaro que en los años 40 del siglo pasado, por ser judío, era perseguido, ¿no? Entonces se fue a los Estados Unidos. Lamentablemente su familia se tuvo que quedar en Europa, campos de concentración, bueno, ya saben un poco la historia, esa parte de nuestra historia. Entonces, Wald era un matemático reconocido. Los aliados hicieron un mapeo en aquel momento de qué sucedía con los aviones que salían a combatir, ¿no? Y dónde recibían los principales disparos. Entonces hicieron un mapeo como ven acá. Los puntos rojos son donde pegaban las balas de los enemigos. Entonces le tiene una reunión a Abraham Wald, que era matemático y físico, y le dice, mire señor, nosotros sabemos que acá es donde pegan las balas, cuando nuestros aviones llegan, nos muestran, e hicimos este mapeo en nuestro avión en casa. Queremos ver cómo reforzar esas partes sin perder la autonomía, sin perder la forma de volar, que físicamente el hecho de reforzar y generar más peso en el avión igual nos permita volar. Entonces, ¿qué dice Wald? Dice, muchachos, ustedes están confundidos, porque ustedes están viendo parte de la realidad. Ustedes están viendo los que vuelven, no los que no vuelven. Y tendrían que prestar atención por qué no vuelven los que no vuelven y a dónde les pega, que muy probablemente sean en las partes blancas de este dibujo, no en las partes rojas. Las partes rojas es donde ustedes recibieron un impacto, pero así todos siguieron viviendo. Muy probablemente, si pegaba en alguno de los motores, o en la parte de la cola atrás, o en la cabina del avión, seguramente no volvían. Es ahí donde ustedes tienen que prestar atención. Por eso, ¿qué estamos mirando en esta crisis? Es muy, muy importante. Uno pone mucho énfasis en las cuestiones por las cuales las empresas hoy por hoy siguen abiertas, pero estamos escuchando a diario que muchas empresas se están cerrando. Entonces, ¿qué decía Wald? Dice que cuando la falla se vuelve invisible, la diferencia entre éxito y fracaso también se vuelve invisible. Por lo tanto, ¿por qué muestro esto que quiero explicar a partir de ahora? Que ustedes tienen que hacer énfasis tanto en las cosas visibles como invisibles de su empresa. Todo lo que yo voy a mostrar como claves de éxito, bien podría leerse como que si no trabajamos sobre ellas son claves de fracaso. Entonces, en mayor o en menor medida, estas 10 claves que yo voy a estar mostrando, muchos de ustedes deben estar aplicando varios de esos conceptos, pero en especial tienen que empezar a reforzar a aquellos que no han visto todavía, que es la clave para seguir viviendo en esta extraña situación que estamos pasando todos como empresarios.
todo empieza por una cuestión de lo que llamo decisión, enfoque e inside out. Es decir, todo empieza a partir de una cuestión de ver de adentro hacia afuera. Es decir, lo que nosotros vemos de una empresa por fuera tiene que ver muchas veces con el comportamiento interno. Y a partir de eso, para empezar a detectar cuáles son las partes a fortalecer dentro del sistema llamado empresa, nosotros como parte de la gente que tomamos decisiones tenemos que ser una especie de médico clínico, ¿no? Y cuando nos enfocamos en los mercados internacionales, tenemos que saber que nos vamos a enfrentar con todos estos temas. Es decir, la decisión está en el medio, pero después tiene que ver cosas de marketing, cuestiones de contexto, micro y macro, estrategias, cuestiones operativas, y después cada una de esas partes se va abriendo en otras partes mayores, en lo que son organismos, aspectos bancarios, aduaneros, logística, consorcios, estrategias, planes de negocios. Bueno, el empresario obviamente se tiene que ocupar de llevar adelante la empresa siendo un médico clínico, es decir, que sabe mucho de muchas cosas, pero después empezar a derivar. Bueno, lo primero que tiene que hacer el empresario es hacer un diagnóstico. Todo empieza a partir del liderazgo, como clave 1, luego sigue por una cuestión de gerenciamiento de lo que yo llamo management, y clave 3, la comunicación. ¿Por qué pongo estas 3 claves seguidas? Se lo sintetizo de la siguiente forma. Cuando yo empecé en lo que es comercio internacional, yo sabía yo sabía bastante del tema costos. Entonces era un especialista en costos. Las empresas se me acercaban y me decían, mira Pablo, quiero armar un precio de exportación, no tengo la menor idea, o un costo de importación, no tengo la menor idea. Entonces me enfocaba mucho en lo que era la estructura del armado de un precio de exportación. Pero obviamente yo no podía hablar al vacío en relación a lo que es una cuestión netamente de costos sin entender una disciplina mayor, que es la logística. O sea, logística y costos están atados para armar nuestro precio de exportación. Y obviamente la logística no se genera sola. Para que haya logística tiene que haber alguien que generó la acción de venta para que haya logística. ¿Me van comprendiendo? Por lo tanto, yo me tenía que especializar también en cuestiones de marketing. A su vez, lo que es logística más marketing, tiene que haber alguien que lo decida, y eso tiene que ver con el management. Y a su vez, para decidir exportar, tiene que haber alguien que lidere el proyecto, y eso tiene que ver con liderazgo. Pero uno no es líder si no tiene los atributos positivos de la comunicación. Por lo tanto, liderar, más gerenciar, más comunicar, son el ABC de cualquier gerente. Es decir, hay una cuestión en el liderazgo que a veces se bastardea y se entiende mal. Yo a veces en las conferencias pregunto, bueno, ¿quién de ustedes es líder? Y levantan la mano los empresarios, y cuando le pregunto, ¿por qué sos líder? Y porque soy el dueño, me dicen. Y hay una gran diferencia entre ser dueño y ser líder. Ser dueño no te hace ser líder. Sos el dueño, en el cual podés ser líder a su vez. Pero de por sí, el ser dueño no te transforma en líder, te transforma en el tipo en el cual tus empleados te van a estar siguiendo en base a determinadas instrucciones. El liderazgo implica que te estén siguiendo sobre la base del entendimiento del proyecto. Y en comercio internacional es fundamental eso. Que la gente entienda que la empresa se está transformando en una empresa exportadora, así haya exportado cero. Así haya exportado cero, porque la conciencia exportadora no viene de la mano de las operaciones, sino de un estado de ser de la empresa. Por lo tanto, para poder generar toda esa confianza, hace falta planificar. La planificación es esencial en el comercio internacional. Es esencial en casi cualquier actividad que nosotros tengamos. Pero en el comercio internacional todavía un poco más. ¿Por qué? Porque estás manejándote con variables que en el mercado interno no tenés. Acá abro un paréntesis. Exportar es vender. O sea, yo también quiero bajar de ese podio idílico donde está la palabra exportación y transformarla en una palabra relativamente normal. Exportar es vender nada más que el cliente está afuera. Es decir, vos tenés las 3 fases de una venta, que es producción, comercialización y logística, lo tenés en el mercado interno y lo tenés afuera. Nada más que la logística, en el comercio internacional, tiene otras variables, más allá que la logística es una sola siempre, por más que tenga tramos en el mercado, en el mercado local y después en el tramo internacional, pero la logística en su concepto sigue siendo una sola. Por lo tanto, cuando uno planifica, tiene que saber que un plan de negocios es una buena intención si no genera dinero. Es decir, nosotros nos cansamos de ver empresas que se nos acercan diciendo, Pablo, quiero empezar a exportar, y vienen con un plan, pero cuando le preguntamos, bueno, está bien, está bárbaro el plan, pero ¿cómo pensás implementarlo? Y ahí se pierden.
Es decir, un buen plan vale centavos, pero un buen plan con una buena implementación puede valer millones. Esa es la gran diferencia. Entonces, concepto que te tenés que llevar en este punto, cuando planificás, de la mano de la planificación tenés que hacer la ejecución. Si vos tenés un plan solo y no tenés ejecución, simplemente tenés una buena intención. ¿Ok? Ser realistas. O sea, cuando vos planifiques, tenés que ser realista. Lo que ven ahí, que ven un pequeño sapo queriendo cazar un avión. Y hace muchos años que yo muestro esta imagen, porque realmente, aparte de ser divertida, es muy gráfica. Lo peor que te puede pasar es que planifiques más de lo que vos podés cazar, por darlo de alguna forma. ¿Qué le pasa a este pequeño sapo? Quiere cazar algo más grande de lo que puede y se lo llevan puesto. Bueno, a veces en el comercio internacional pasa eso. Se empieza a planificar sobre la base de cosas irreales. Es decir, hay una cuestión que comienza y comenzó hace unos años con la apertura del mercado chino y de decir, bueno, qué buen mercado es el mercado chino para empezar a exportar, porque si empiezo a exportar a China y me entran a comprar X cantidad, yo ahí ya tengo un lugar donde puedo hacer crecer mis exportaciones. Ok, bárbaro, y hay gente que está exportando a China y lo hace muy bien. De hecho, en el programa de dirección anterior había un exportador de carnes que le llevó 5 años para que desde China tuvieran confianza para empezar a comprar productos. 5 años de idas y vueltas, de viajes, de hacerse conocer, de ganarse la confianza. 5 años le llevó. Entonces, obviamente que en una pyme, esperar 5 años, que pueden ser más, pueden ser menos, depende de cada caso, a veces no nos dan los números para esperar tanto tiempo. Sepan que si se van a meter en un mercado grande, tienen que empezar a buscar estrategias. Y fundamentalmente, lo que quiero mostrarte con esta pequeña foto del sapo que te lo termina llevando puesto el avión, es que tenés que ser realista, tenés que apuntar a algo que vos puedas cumplir. Entonces, por tirar algunos números de China, algo que venimos hablando tanto en los últimos meses por el tema pandemia, pero no tenemos que perder el foco de lo que es China, de la cuestión del comercio internacional. 2015, el Día de los Solteros en China, la jornada de los 10.000 millones. O sea, China festeja el Día de los Solteros. En el 2015, el total de ventas generada en el mercado chino por el Día de los Solteros fueron 10.000 millones de dólares. En 24 horas, como ven ahí en la cabecera. Año 2018. Las ventas ayer del Día de los Solteros chinos supera el PIB de Islandia. 3 años después de esa, que era un montón, ya 3 años después superaba el PIB de China. Como ven ahí en la nota, 27.000 millones de euros en 24 horas. O sea, casi triplicó en 3 años lo que era el comercio del Día de los Solteros. El año pasado, Día de los Solteros en China deja ventas online por 60.000 millones de dólares. A ver, les muestro. 2018, 27.071, 2019, 60.000 millones de dólares. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Guarda con China. Está bárbaro China, está buenísima la bandera china, pero tengan cuidado que no terminen como el sapo. Es decir, si vas a China, sabe que es un mercado que, como he visto casos reales, un pedido de muestra, es decir, llegás después de mucho tiempo a un acuerdo con un chino o a la confianza con el chino para que te diga, bueno, mandame una muestra de lo que vos hacés. Y recuerdo un caso espectacular de una pyme. La muestra que le pidieron era 1 mes y medio de producción full de esa empresa. La muestra. Entonces, ahí, ¿qué te quiero decir? Si por alguna muestra llevas 1 mes y medio de producción, cuando te hagan un pedido medio, no sé lo que vas a hacer. Entonces, lo peor que te puede pasar es quemar un contacto, con todo lo que cuesta ganarse la confianza. Por lo tanto, acá empiezan las cuestiones de estrategia. Es decir, bueno, ¿cómo agarro un mercado? Yo puse China porque obviamente es el mercado más notorio, pero en muchos mercados te puede pasar esto. ¿Cómo hago? Y bueno, fíjate, vos podés ser el que está delante de todo o el que está atrás. Si estás atrás, tenés que ir con estrategia si querés agarrar el más grande. Y detrás de esta estrategia entras a ver lo que son los proyectos asociativos, ya sean puntuales o desde la forma de un consorcio de exportación. Es decir, tenés forma de agarrar el más grande. Simplemente que tenés que compartir el liderazgo del proyecto. Obviamente la cuestión idiomática, ¿no? Pero no la cuestión idiomática de la verbalización o de cómo escribimos. Siempre me preguntan, ¿hace falta ser bilingüe para negociar? ¿Hace falta saber idioma para negociar?
Lo que ven acá, el ejemplo del pato, que es otra también de los slides preferidos míos, un hombre hablando en alemán con un pato, el pato no le contesta, en español no le contesta, en francés no le contesta, le dice cuac, y el pato le contesta, le dice cuac, ¿no? Entonces, ¿cuál es el idioma de los negocios internacionales? El lenguaje del pato. Recuerden siempre esto, el lenguaje del pato. ¿Cuál es el lenguaje del pato? El lenguaje del entendimiento. Es decir, para yo poder explicar qué es lo que hago y por qué el del otro lado me lo tiene que comprar, no vale solamente el lenguaje verbal, vale un lenguaje de entendimiento técnico. Entonces, cuando ustedes negocien, sepan hablar de lo que están queriendo vender. Digo esto porque muchas veces se ponen intermediarios, que son figuras muy válidas en los negocios internacionales, pero a veces hay intermediarios que no saben demasiado del producto que están vendiendo. Por lo tanto, alguien que es intermediario, por más que no sea dentro de la estructura de la empresa, está representando los intereses de esa empresa que le dio en cierta forma la potestad de poder representarlo. Entonces tengan cuidado cuando elijan intermediarios en el comercio internacional. Sepan elegir a aquellos que saben hablar el lenguaje del pato. Después, adaptarnos, ¿no? Y esto es una nota hace un tiempito atrás. El grupo Inditex, dueño de Zara, invertirá $1.000 millones en ventas digitales tras reportar fuertes pérdidas en el primer trimestre. O sea, adaptarnos a lo que está sucediendo. $1.000 millones, Zara está invirtiendo $1.000 millones en lo que es la venta online. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. No estaban preparados. Intenten comprar algo en Zara online hoy por hoy, o hace un tiempo atrás, por ahí ya lo han hecho. Era imposible. Era imposible acá en Argentina comprar algo de Zara online. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Increíblemente este grupo, uno de los más grandes del mundo, de los que más tiendas en el exterior tienen, no estaban preparados. Por eso invirtieron lo que invirtieron. Obviamente, la adaptación no solamente va de las cuestiones de la plataforma, adaptación de marcas. Estas marcas que ven acá no podrían funcionar en el mercado interno. Hay que adaptar marcas. Hay que tener mucho cuidado con eso, que nuestra marca no ofenda nada que tenga que ver con la cultura, la religión o lo que fuese en otro mercado. Obviamente, estas marcas difícilmente funcionen acá en el mercado interno. Me encanta sacar fotos cada vez que viajo y cada vez que veo un tipo de producto con alguna marca media particular, suelo sacar una foto, al igual que estas marcas. Ver en el puerto un contenedor con esta marca sería un poco, por lo menos nos llamaría la atención. El dulce de leche que ven abajo es un dulce de leche en España. Difícilmente ese dulce de leche podría venderse acá en Argentina tal cual lo que anuncia el envase. Sin embargo, es una empresa argentina que se dio cuenta que lo podía hacer allá. También, ojo con las malas adaptaciones, ¿no? Y lo que ven acá es una mala adaptación. Lo de arriba tiene que ver con Zara también. Zara hace un tiempo sacó una ropa que emulaba en cierta forma lo que sería para los chicos una ropa de sheriff, ¿no? Entonces, cuando hace la ropa para el sheriff no se dieron cuenta que era igual a lo que se usaba en los campos de concentración. Entonces tuvieron que retirar el producto del mercado, pedir disculpas por todos lados y obviamente perdieron millones de dólares. Obvio que esta situación a una pyme la termina quebrando. Al igual de lo que hizo Barbie en una campaña para las chicas que tuviesen cáncer, sacó esta Barbie pelada y generó una ola de críticas que hoy, de hecho, sucede en Europa, muy grande, porque cayó mal. O sea, lo han visto más como una cuestión no de empatía, sino como una cuestión de aprovechar la cuestión para trasladarla a beneficios comerciales. Entonces, cuidado cuando nos tratemos de adaptar nuestros productos y no hayamos estudiado demasiado cuál es el impacto que tiene. Este es otro caso de adaptación. Starbucks en China, en determinadas ciudades, Starbucks no entraba con su local tradicional, y lo que hizo fue adaptarse a las características de las ciudades para poder trabajar. Y acá tienen un caso espectacular de lo que es adaptarse a ciudades donde no te permiten entrar con tu producto tal cual, o tu servicio tal cual lo que vos hacés. Quinta clave, enfoque al cliente. O sea, palabra sagrada de cualquier negocio, enfoque al cliente. Nadie de ustedes estaría hoy escuchando esto si en el fondo no piensa en esta persona que es el cliente. Acá
digamos, voy a allanar bastante el camino en cuanto a hablar en particular del cliente en sí mismo, pero hay una estadística que nosotros mostramos en las clases que tiene que ver cómo se ganan y se pierden clientes. Y por regla general, según los viejos libros del marketing de hace 50 años, vos ganás un cliente por las famosas 4P, que son precio, producto, publicidad, y digamos, la cuarta P sería una traducción de place, pero bueno, son las 4P del marketing. Es decir, necesitas 4 variables para ganar un cliente, o por buen producto, o producto o servicio, por la publicidad que haces, por la entrega que haces del producto, por el precio que tenés, pero una variable es la que te hace fracasar para conseguir un cliente, que es el mal servicio. Y esa estadística decía que el 70% de los clientes que se pierde por mal servicio. Es decir, 7 clientes de 10 que se van por mal servicio de las empresas. Y que por regla general ese mal servicio, o ese abandono del cliente, nada tiene que ver con el esfuerzo de haberlo conquistado. Traducido, el cliente nos deja por alguien que nada hizo por conseguir a ese cliente. O sea, por cuestiones de mala administración, por cuestiones de mala comunicación, por malas entregas, por lo que fuese. Es decir, el esfuerzo que hacemos para conseguir un cliente lo vimos perdido por alguien que no estuvo a la altura dentro de nuestra misma estructura para sostener a ese cliente feliz. Y en el comercio internacional, tener un cliente feliz es realmente hay que tener un esfuerzo bastante importante, especialmente teniendo en cuenta que cuando uno negocia con alguien de otro país, está negociando con una persona que puede tener culturas distintas, religiones distintas, horarios distintos, y una idiosincrasia distinta. Por lo tanto, uno tiene que saber analizar un poco con quién está negociando como para entender las formas de comunicarnos. De eso que yo hablaba del lenguaje del pato, ¿no? Entonces, un cliente feliz significa en el comercio internacional, se lo sintetizo en estos 6 puntos, el producto correcto, es decir, lo que nos comprometimos a entregar. En la cantidad pedida, ni más ni menos, el cliente no quiere ni más ni menos que lo que pidió. En el momento oportuno, en la condición requerida, en el lugar indicado y con la documentación necesaria. Con estos 6 puntos no tenés problema. Es decir, el producto correcto, lo que negociaste. En la cantidad pedida, que no tengas roturas en el camino. Es decir, vos decís, bueno, pero si hay roturas, tengo un seguro que me cubre esa rotura y el cliente se ve cubierto por ese seguro. Bárbaro. Eso desde lo técnico, desde lo emocional, y el cliente no quiere cobrar un seguro. El cliente no quiere perder tiempo cobrando un seguro. ¿Por qué? Porque vos embalaste mal la mercadería, llegó mal, porque era un consolidado donde iba compartido con otras cargas, y que bla, 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 terminaron los frascos de dulce rotos. Entonces, cruzó de una temperatura en el hemisferio sur distinta al hemisferio norte, como suele pasar a veces si no se toman esos recaudos. El contenedor que llevaba nuestro producto estaba arriba de todo en el buque, por lo tanto le dio todo el calor en vez de estar abajo. Bueno, todas esas cuestiones hacen que por ahí tengamos algún problema en las cantidades que siguen rotas, y el cliente, la verdad, más allá de que cobre el seguro, no va a estar muy feliz. En el momento oportuno, es decir, que no haya retrasos, en la condición requerida, es decir, que sean los productos pactados y acondicionados tal cual se pidió, en el lugar indicado y con la documentación necesaria. Es decir, vos podés hacer todo bárbaro, ¿no? Negociaste, hablaste el lenguaje del pato. Ahora, no te diste cuenta que te faltó un documento, y el cliente del otro lado del mundo no puede sacar la mercadería de la aduana porque a vos te faltó un documento, y bueno, tenés un problema. Hiciste todo bien desde el marketing, pifiaste en lo aduanero. Obviamente lo documental tiene que ver mucho con la gestión aduanera. Entonces, todo este conjunto de puntos hacen que vos tengas un cliente feliz. Punto número 6. Ya vamos por la mitad. Y yo creo que después de hablar tantos años con los empresarios y que en cierta forma me digan cuáles son los puntos más relevantes para ellos, este es el punto fundamental, y que hoy, ante esta situación pandémica, donde tenemos que trabajar de la forma en que podamos, hacer homeworking, teletrabajo y un montón de cosas, lo importante es tener un equipo de trabajo ganador y sólido. Entonces, casi todos, les soy sincero,
cuando yo me he tomado en los últimos años de preguntar, bueno, ¿cómo haces para que te vaya bien? Decime cuál es tu ABC, o explícame un poco mejor, y les puedo asegurar que este tema es fundamental. ¿Cómo armo el equipo de trabajo? Es decir, hay mucha gente que trabaja sola, y le va bien, y puede decir, yo trabajo solo y me va bien, pero te va mucho mejor cuando vos armás equipo con alguien, o armás un equipo de trabajo sólido. Entonces, como estamos hablando de equipo, me encanta a mí, siendo lo que somos como país, y en general como región, porque sé que hay gente de varios países, hablarlo en términos futboleros. O sea, ¿por qué? Porque cuando se explica con fútbol se entiende, para allanar muchos caminos técnicos. Se puede explicar en cualquier deporte, es decir, a quien no le gusta el fútbol, sienta empatía por cualquiera de estos deportes, tranquilamente lo puede aplicar. Primero, todo gerente es un DT. Sepan esto. Todo gerente en una empresa es un director técnico, como ven acá. Cada uno con su estilo, sus particularidades, sus éxitos. Cuando vos tenés gente a cargo, sos un DT en potencia. Y todo empleado es un jugador. Es decir, en todas las organizaciones hay DTs y jugadores, ¿no? Está el DT principal, que puede llegar a ser el presidente de la compañía, el gerente general, pero después tenés DTs intermedios y equipos intermedios. Entonces, si es una empresa que tiene varios departamentos, obviamente hay equipos en cada uno de esos departamentos. Entonces, siempre en toda empresa vas a encontrarte con el gerente DT y el jugador empleado. ¿Me van siguiendo con esto? Gerente DT, jugador empleado. Ustedes del otro lado deben identificarse con alguno de estos dos, pero muy probablemente son uno u otro, no queda otra que no sean uno u otro, o gerente, DT o jugador empleado. Tanto en el mundo del deporte como en el mundo de las empresas hay, digamos, metas claras, muy claras, medibles fundamentalmente. Aquello que no se mide no existe hoy por hoy. Entonces, yo escribí hace un tiempo un libro con Macaya Márquez que se llamaba Todos somos DT, justamente por eso hablo de esto, que era un libro de management en realidad, donde hacía un paralelismo entre las claves de éxito en el mundo del deporte y las claves de éxito en el mundo de los negocios. Y les puedo asegurar, amigos, que son muy paralelos, muy iguales. Es decir, todo lo que te genera éxito en el deporte, en el mundo empresario sucede de la misma forma. Entonces, ¿por qué yo usé este recurso del deporte? Porque somos un país que somos, por vocación, opinólogos, opinamos de todo, ¿no? Sabemos cómo juegan nuestros equipos, tenemos esa cuestión de armar el equipo nuestro, criticar al técnico si lo armó mal, criticar a los jugadores si no hicieron goles o no defendieron bien. Entonces yo digo, bueno, ok, somos tan buenos armando nuestros equipos favoritos, en especial en los mundiales, todos sabemos de todo, todos sabemos de todas las selecciones, todo el mundo que nunca en 4 años opinó de nada, en los mundiales todos opinan, y es válido, obviamente, porque somos todos DT. Entonces, lo que trato de poner a prueba con esto es decir, bueno, sos tan bueno armando tu equipo favorito los fines de semana y criticando, bueno, vos tenés un equipo del cual tenés que armar todos los días, que es tu empresa. O sos un jugador de una empresa. Entonces, por lo tanto, estos conceptos te tienen que quedar claros. Primero, metas muy claras. Lo que es levantar la copa para un equipo de fútbol o un equipo de lo que fuese, es llegar a determinados objetivos dentro de tu organización. Todos tenemos objetivos, todos tenemos metas, todos tenemos indicadores que mostrar. Tenemos que formar equipo, lo que ven acá, que fue el seleccionado argentino en el 2018, ¿qué es? Es un grupo en el fondo de recursos humanos. Esto es tu empresa, ¿entendés? Entonces, ¿cuándo tenés un equipo? Y bueno, el que tiene que atajar, ataja, el que tiene que defender, defiende, el que tiene que jugar en la mitad de la cancha lo hace bien, y los que tienen que hacer goles lo hacen bien. Te lo traslado al mundo empresario, el que tiene que administrar lo hace bien, el que tiene que llevar presupuesto lo hace bien, el que tiene que salir a vender, que es el que nos hace los goles, los hace y los hace muy bien. Ahora, ¿cuándo no tenés equipo? Cuando el que tiene que atajar está haciendo goles, el que tiene que defender está mirando para otro lado, el que tiene que estar en la mitad de la cancha está atrás, pero vos tenés los mismos recursos humanos que el anterior, sí, pero lo que pasa es que están desordenados. Bueno, en las empresas pasa exactamente lo mismo. Es decir, no tenés equipo cuando uno que es bueno haciendo números lo tenés vendiendo, el que es vendiendo la verdad no tiene ganas de vender y se considera que es mejor administrador. Cuando vos tenés de golpe una persona que tenés en un puesto que da, de golpe te das cuenta que da para más. Bueno, toda esa cuestión sucede en las empresas. Las empresas son un sistema, al igual que un equipo, en el cual vos tenés que ubicar a la gente en el mejor lugar que puede. O sea, no hay mejor retorno de
de la inversión llamada salario, o sea, eso que vos pagás todos los meses, que un empleado en el mejor lugar que se desarrolla. No hay mejor retorno. ¿Por qué? Porque va a trabajar feliz, porque va a trabajar, incluso va a dar mucho más de lo que te da en otro puesto, e incluso hasta está, y me lo han dicho muchas veces, con tal de hacer lo que me gusta y estar en el lugar donde aprendo, digamos, no me interesa tanto el sueldo. Es decir, hay gente que está casi decidida a ganar menos con tal de que eso que gana menos lo equipara con aprendizaje. Entonces, ¿dónde está la mano en todo esto? La mano del DT, o sea, la mano del gerente. ¿Por qué? Porque si no te puede pasar esto. Ustedes ven esto que es la curva del empleado, del rendimiento. Todo esto lo aplico, ¿por qué? Porque estamos hablando de equipos de trabajo que en las exportaciones son esenciales. Entonces, cuando vos tenés un jugador, lo tenés que llevar a donde ven esa curva ahí arriba, donde es eficiencia óptima, lo tenés que llevar ahí arriba. Entonces, cuando vos al óptimo, al eficiente, lo sobrecargás del trabajo, y se te va para el lado del estrés. De la misma forma, cuando al eficiente vos no le das el trabajo, que en cierta forma él se siente bien, se va para el lado del aburrimiento. Entonces, es trabajo del DT no sobrecargarlo y no aburrirlo al empleado. ¿Por qué? Porque como bien me decía un empresario muy, muy grande, me decía, hay dos palabras fundamentales en mi empresa: clientes y empleados. Son dos palabras para mí sagradas dentro de mi organización. Un empresario con 500 empleados, le estoy diciendo. Entonces, se manejaba excelente esto. Iba constantemente, yo les puedo asegurar que no era que se sabían los nombres de los 500 empleados, pero casi. Pero casi. En un recorrido que hizo, que me hizo por la planta, yo no podía creer que se supiese el nombre del empaquetador del producto y cómo estaba su familia. Entonces, esa cuestión empática hacen que la gente rinda más por vos y a su vez esté en un lugar que se sienta cómodo. Entonces estamos en momentos complicados, donde la gente está bajoneada, donde no se siente cómoda a veces trabajando en teletrabajo, donde necesita ser incentivada. Bueno, es el mejor momento para rearmar el equipo y ver de qué forma lográs esa eficiencia óptima en cada uno de tus jugadores. También el DT tiene que construir su propio liderazgo, obviamente, pero también construir liderazgos en otros. Alguien se tiene que hacer cargo del proyecto de exportación. Entonces, lo mejor que te puede pasar es detectar ese líder dentro de tu organización que se lleve bien con vos, con los de abajo, con sus pares. Se llama el líder 360 dentro de una organización. Está en el centro de la cancha, está en el centro de la empresa y es justamente el lugar donde mejor se acomoda, ya sea para un lado o para el otro. Y muchas veces no se detectan dentro de las organizaciones quién lleva adelante el proyecto de exportación. Y a veces dicen, bueno, agarro el mejor vendedor en el mercado interno para que salga a exportar. Y por ahí no es el mejor, ni el más indicado. Un líder es este, donde se lleva excelente, o se llevaba excelente con su líder, digo se llevaba porque dejó de jugar, pero a su vez el líder mayor le confería un liderazgo notable dentro de su propio equipo. Después, obviamente, el liderazgo es transmitir emociones, ¿no? Entonces hay distintas formas de liderar un proyecto o de transmitir las emociones. Entonces vos tenés un liderazgo bastante agresivo, que estés jugando un amistoso, una final, ganés 5-0, pierdas 5-0, como el de Simeone, le saca agua a las piedras y le va tan bien. Y a un equipo como el Atlético de Madrid, que era un equipo de mitad de tabla, lo llevó dentro de los 3 más importantes de la Liga Española y de la Liga Europea. E hizo valorar muchísimo a sus jugadores, bajo un estilo determinado, siempre estar alentando, ir por más. Tenés este tipo de liderazgo, ¿no? de Joaquín Löw, que es el técnico de la selección alemana, ganó 7-0, o 7-1 a Brasil, tenía esa cara, perdió 2-0 con Japón, quedó eliminado en primera ronda, tiene esa cara, salió campeón, tiene esa cara, y está eliminado, tiene esa cara, es decir, transmite sus emociones de una forma muy particular, y en definitiva, le va bien, es una forma de liderar. Después tenés un gerente general como Guardiola, que transmite las emociones en virtud de cada situación, uno de los mejores, si no el mejor gerente general que pueda tener una empresa llamada Manchester City. Emociones a través de la empatía, del liderazgo de muchos años, del caudillo como fue Tavares o es Tavares en Uruguay, donde se lo respeta por su trayectoria, y a veces a la gente grande en las empresas dicen, no, este tipo está grande. No, sin embargo, esto es un fiel ejemplo
de lo que es tener ascendencia en gente joven y muy poderosa como son sus jugadores, porque son jugadores de una jerarquía internacional y un valor extraordinario. Sin embargo, lo respetan por su trayectoria. Y de golpe tenés este modelo, ¿no? Donde pase lo que pase, es un caos. Un lateral es un caos, un córner es un caos, un gol a favor es un caos, un gol en contra es un caos. Tenés en las empresas esta forma de liderar, donde todo es un caos. Donde ya no se distingue qué es bueno o qué es malo. Todo es un caos. Entonces, obviamente los resultados en este ejemplo no fueron los esperados. Y obviamente el liderazgo implica comunicación. Ser líder implica comunicar a tu gente, miren, de ahora en más nos vamos a volcar a un proyecto de exportación. Entonces, las instrucciones a tu gente tienen que ser muy claras. Acá hay un ejemplo de Bielsa que está muy, hoy por hoy se habla mucho de Bielsa por lo que ha conseguido, uno de los mejores realmente, si no el mejor. Le da una instrucción a Teo, dice, Carlos, la flota de la recepción debe ser vertical. ¿Qué? Dice, es decir, le está dando una instrucción en su propio lenguaje a Tevez. No es que Tevez no entienda el lenguaje. O sea, no entendió esa instrucción. Y a veces, lo que yo veo en las empresas que empiezan y designan gente para empezar a armar equipos de trabajo en temas de exportación, las instrucciones no son claras. No se comprende lo que es empezar a vender afuera, o todo lo que hay que prepararse para empezar a vender afuera. Por lo tanto, las instrucciones deben ser claras. Gente, a partir de ahora nuestra empresa se va a transformar en una empresa internacional, así tengamos 0 exportación en los próximos meses. ¿Para qué? Para que haya un cambio en la cultura de esa empresa, en la mentalidad de esa empresa y la persona que va a estar a cargo de ese proyecto. Pero obviamente los resultados son los que importan. O sea, vos podés tener los mejores recursos humanos y no te va bien, ¿no? Y nos hemos cansado de ver estas imágenes del mejor recurso que puede tener un seleccionado, que es Messi. ¿Por qué? Y porque decíamos, tenemos que salir campeones. Es decir, tenemos que exportar. Los resultados no llegaban. Mal 1, mal 2, mal 3. Siempre con la presión de tener que generar resultados. Los resultados son los que mandan, obviamente, en todo proyecto. Pero a veces, tened cuidado, que los resultados van de la mano de donde vos ponés la vara de esos resultados. ¿Se acuerdan el sapo que quería cazar el avión? Bueno, si siempre decimos que tenemos que ser campeones y no salimos campeones, nos frustramos. Si acá, de golpe, salimos terceros y estamos todos contentos, ¿qué pasó? Y se bajó la vara, muchachos. Entonces, guarda con las metas que ponen en las exportaciones, porque la frustración van de la mano de esas varas que ponemos a veces muy altas. Entonces, recuerden que ustedes en el exterior tienen a alguien que está dispuesto a comprar lo que ustedes están dispuestos a vender. Simplemente tienen que saber cómo y cuánto. Por otro lado, pasamos del tema armado de equipo a la imagen marca país. ¿Qué es la imagen marca país? Es otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Manejar muy bien esta situación. La imagen marca país es un preconcepto que nos dice, es esa tarjeta invisible que nosotros entregamos a alguien en el exterior con el mero hecho de pertenecer a Argentina y hacer lo que hacemos. Es decir, te lo traduzco. Soy productor de carnes argentinas. Voy al exterior y digo, soy productor de carne argentina, nombre y apellido. No hace falta demostrar mucho porque las carnes argentinas son una de las mejores del mundo. Ejemplo 2. Soy productor de tequila y estoy en México, muy probablemente el nombre y apellido. Tequila y México, palabras asociadas. Habano y Cuba, palabras asociadas. Perfumes y Francia, palabras asociadas. Relojes y Suiza, palabras asociadas. Ahora si digo, soy fabricante de relojes y estoy en Tucumán, y me decir, pará, ¿y dónde es Tucumán? ¿Dónde están los relojes? ¿Y quién sos vos? Te van a decir, ¿no? Es muy difícil ahí mostrar que somos buenos, por ahí somos excelentes. Pero ¿qué pasa? Siempre te va a ayudar que la imagen marca país y lo que vos hacés estén asociados. Y si no están asociados, tenés que detectar cómo es la reacción de ese mercado al cual vos apuntás en relación de lo que haces. Muchas veces te conocen, muchas veces no te conocen, entonces vos lo que tenés que saber en cierta forma es hacer una pequeña investigación como para entender qué sabe la otra persona o tu contacto o el potencial comprador de tu producto y de Argentina en particular. Obviamente, la cuestión de cadena de valor y la mejora continua. Es decir, una empresa difícilmente tenga éxito si no sabe trabajar con su cadena de valor en materia de exportaciones. Cuando vos exportás, tus proveedores están exportando indirectamente. Por lo tanto, mucha mejora que tiene que ver con los procesos de exportación tiene que ver con el involucramiento total de la cadena de valor. Es decir, que hables con tus proveedores y los proveedores de los proveedores como para entender que, miren muchachos, de ahora en más nosotros vamos a invertir en ferias, misiones comerciales, vamos a viajar. Por lo tanto, si nosotros logramos tener
un pedido del exterior, queremos que el abastecimiento de nuestras materias primas e insumos sean acorde y que estén a la altura de lo que nosotros pretendemos. Eso se logra, obviamente, involucrando a la cadena de valor. Reitero, si ustedes exportan, sus proveedores son exportadores indirectos. Entonces tienen que estar más que interesados en que ustedes puedan cerrar un trato en el exterior y ser bien abastecidos. Por lo tanto, hablar con los proveedores es una de las claves esenciales, porque ustedes van al exterior, negocian, se comprometen, se acuerdan todos los puntos o 6 puntos que mostraban lo que era un cliente feliz, entregar en el momento oportuno era uno de ellos. Por lo tanto, acá tiene mucho que ver la cuestión de la cadena de valor, en realidad, de la cadena de proveedores en general, tanto de los productos o de los servicios. Porque por un lado vamos a tener proveedores nuestros para poder hacer lo que nos comprometimos a vender, pero por otro lado están los servicios que nos dan en forma paralela para que la mercadería siga en el exterior. Bueno, obviamente ahí los proveedores tienen que ser muy, muy estudiados y trabajar con los mejores que podamos. Al igual que la mejora continua, ¿no? La mejora continua es algo de estar analizando todos los procesos todo el tiempo para ver en qué cosas podemos mejorar. Yo, a lo largo de 20 años al frente del programa, infinidad de veces el tema del dólar salió, decir, no, el dólar está caro, no somos competitivos, ok. Y ha pasado muchas veces que el dólar no era competitivo. Aclaro, yo empecé con el programa cuando todavía estábamos con el 1 a 1, donde el tema de no ser competitivo, por estar el dólar atado, el peso atado al dólar, o el dólar atado al peso, mejor dicho, estaba muy, en aquel momento decía, no se puede exportar con un dólar tan caro. Sin embargo, cuando empezamos con el programa, recuerdo que la primera empresa que sacamos exportando fue un carpintero de Loma Hermosa, que exportó muy poco dinero en aquel momento, pero hoy sigue siendo exportador, después de 20 años. Entonces, y exportó con el 1 a 1, simplemente se tenía que acomodar, tenía que ver y tenía que trabajar de qué forma poder optimizar determinados costos que eran sobrecostos que tenían a lo largo de la cadena de valor. Y estudiar los sobrecostos a lo largo de la cadena de valor le permitió mejorar su oferta y poder llegar al exterior. Sucede en infinidad de casos. Siempre hay sobrecostos en la cadena de valor. Por eso la mejora continua es fundamental en todo proceso. Vamos a la clave número 9, que tiene que ver con social media marketing y temas de e-commerce, pero en especial con algo que nosotros de hecho lo hemos decidido incorporar en el programa, como un módulo, como una clase completa, en este tema, volcados a temas de exportaciones. Hoy por hoy, aquello que existe y no se percibe en redes sociales no existe. Punto 1. Lo que existe y no se percibe no existe. ¿Qué te quiero decir con esto? Que vos tenés una empresa con una serie de productos y de servicios, que si alguien del otro lado está interesado en vos y no te encuentra en ningún lado, es lo mismo que no existieses. Entonces, hoy por hoy, esta herramienta es una herramienta determinante a la hora de poder negociar o a la hora de poder mostrarte. La empresa que se dé puertas adentro es esto, una empresa, digamos, pyme, básica, en el cual hay alguien que lidera mandos medios y la base de la pirámide. La empresa que la gente ve es esto. Esto es lo que se ve. Cuando vos empezás a buscar el camino de la exportación, a nosotros nos ha pasado cuando hacíamos viajes de negocios y le armábamos agenda en el exterior. Cuando decía agenda, me refiero a contrapartes interesadas en los productos de las empresas que querían viajar. Hace 15 años atrás nos decían, oh, ok, interesante, ¿nos pueden mandar folletos y catálogos de la empresa? Ok, llamamos a la empresa, mira, le tienen que mandar folletos y catálogos a esta empresa para ver si les interesa lo que vos hacés. Fíjate, si no tenés una página web, tener una página, estoy hablando hace 15, 20 años atrás, tener una página web como para tener una mayor presencia de lo que vos estás haciendo. Yo recuerdo que hace 20 años atrás, cuando empezaba una clase y le preguntaba, bueno, ¿quiénes de ustedes, si no es empresario, tienen una página web? Y de 100 personas levantaban la mano 15. O sea, el 15% tenía, el 85% no tenía una página web. Era más o menos lo razonable. ¿Qué decíamos en aquel momento? Ojo, miren que lo que se viene es que toda empresa tenga una página web. Se imaginarán, 20 años después nosotros no preguntamos que tienen página web, ya descartamos que tengan página web. Lo que vemos es esto. A ver, ¿cómo se presentan? ¿Por qué? Porque alguien que está en el exterior debe decir, bueno, pará, no me mandes folleto y catálogo. No pasa como antes. De hecho, se está hasta en esta situación de
impresión cero, ¿no? De papel cero en muchas cosas, no me mandes, mandame una presentación. Pará, me ha pasado en algunos casos. Déjame ver quién es la empresa que me pide una entrevista, tal. Y se entran a fijar cómo están las redes sociales. Entonces, este tema es determinante. Es muy importante. Si tenés una o sea, obviamente si tenés una web, si tenés una fanpage, cómo estás en Instagram, cómo estás en Twitter, cómo estás en Pinterest, qué referencias tenés, qué canales de comunicación tenés, qué canales tenés en YouTube, cómo son los directivos a través de LinkedIn. Bueno, esto es hoy por hoy lo que sucede. Cuando te sacan una foto, que vos ni siquiera te das cuenta, se fijan en esto que te estoy mostrando acá. Entonces, aún en estructuras así, esto te facilita igualar a una empresa así. Es decir, lo que ha llegado en materia de redes sociales, este tema ha llegado a igualar un poco las cuestiones de comunicación de pequeños contra grandes. Si vos sos una pequeña empresa y sabés manejarte de esta forma, una empresa grande a lo sumo tendrá más recursos para hacer una campaña online más de lo que vos podés tener, pero en realidad no se necesitan grandes recursos para igualar una estrategia de comunicación de una gran empresa a una pequeña empresa en materia de redes sociales. Por lo tanto, hoy esta herramienta es fundamental, a tal punto, como les decía, que la incorporamos como un módulo, no como un temita, como un módulo con una clase completa dentro del programa en dirección. Por lo tanto, cuando te sucede esto, es decir, vos sos una empresa pequeña y de golpe te enfrentás a una empresa más grande, decís, bueno, a ver, el más grande seguramente me va a llevar puesto. Depende. ¿Quién gana? Depende acá. Puede ganar el más chico bajo sus términos. Si es por rapidez, gana el más chico. Si es por adaptabilidad, gana el más chico. Si es por fuerza, va a ganar el más grande. Entonces, esta cuestión que muchas veces, a esta pregunta que enfrento, en el cual me dicen las empresas, tienen que estar en un mercado con empresas dominantes, cuidado, porque no tenés todas las desventajas por ser más chico. No estés tan seguro que por ser más chico perdés en el mercado. Y por último, digamos, mostrando un poco de cómo se aplican en las redes sociales, ¿no? Un exportador de vino, ¿no? Una web con, digamos, diciendo, exportamos vinos, el hashtag en Twitter con nuestra primera exportación de vinos, la fanpage con nos encanta producir vinos, en Instagram aquí nace nuestro vino de exportación, en Pinterest poner receta con el vino, en YouTube con los canales donde mostrás cómo producís el vino, en LinkedIn el perfil de cada uno de los directivos, nuestra historia y la del vino, en Wikipedia, en Periscope, yo puse Periscope como porque fue la primera en realidad en streaming para mostrar las bodegas, coordinar por Zoom una reunión porque me interesa el vino y además trabajo con PayPal. Bueno, con todo esto que les muestro acá y acá, una pyme tranquilamente puede trabajar. ¿Ok? Y esto iguala prácticamente a lo que una empresa grande tiene. Y última clave, la empatía y la perseverancia. O sea, ¿qué es la empatía? Siempre, cada vez que negociamos como clave de éxito, nos tenemos que poner en los pies de la gente que nos está escuchando. Cuando negocio por teléfono, cuando negocio presencial, cuando les mando un mail, tengo que entender cómo, o sea, ponerme en el lugar del otro y entender cómo entendería lo que yo estoy diciendo. Entonces, hay que ser muy claro en esto. Los errores, la inmensa mayoría de los errores que suceden en el comercio internacional son por problemas de comunicación. Se los puedo asegurar. La inmensa mayoría de errores. Y por último también la perseverancia, que es, a ver, el comercio exterior es un camino de largo, digamos, de largo trayecto, en el cual los resultados por ahí no son inmediatos y hay que ser perseverante como en todo, ¿no? La perseverancia es omnipotente en casi cualquier cosa que hagamos. Más en el comercio internacional, donde tenemos que mostrarnos, en definitiva, que estamos siempre y que no solamente estamos en el comercio internacional como un negocio de coyuntura, sino como algo estructural. Y eso es a través de la perseverancia, un poco lo que yo le explicaba al principio. No mostrarnos que solamente nos acordamos de exportar cuando nos va mal en el mercado interno, sino de hacernos sentir como una empresa exportadora independientemente de los resultados. Así que bueno, señores, muchísimas gracias. Aquí tienen mis datos, al igual que del programa en dirección de exportación. Gracias, Pablo. Inés. Muchas gracias. Bueno, estamos en horario, pero bueno, acá te agradecen mucho la charla y me parece importante si el público nos acompaña unos minutos más, ya son las 12, pero me voy a tomar cinco minutitos más para hacerte algunas preguntas
muy buenas que surgieron, y a los que hicieron preguntas más específicas sobre su industria y demás, los animo a escribirnos a pymes@iae.edu.ar. Yo le puedo transmitir las consultas a Pablo incluso, para que él se las pueda responder personalmente. Voy a hacerte una pregunta que me pareció, surgieron varias, no voy a llegar a leer todas, pero bueno, por ejemplo acá, esta pregunta me pareció interesante, dice, ¿hay metodología para evaluar si vale la pena la exportación de un determinado producto o servicio? Mirá, como metodología no hay una metodología, es simplemente que vos testés qué interés estás teniendo de tu producto por gente del exterior. Raramente si tu producto es bueno en el mercado interno y tenés clientes en el mercado interno, no lo tengas en el exterior. La verdad, es raro, no conozco casos donde el producto sea bueno en el mercado interno y afuera no depare ningún tipo de interés. Después, si vos conquistás o no ese cliente, puede ser por un montón de variables. Pero soy un convencido de que cualquier cosa, de cualquiera de lo que ustedes están hoy por hoy presentes en esta charla, cualquiera de lo que hagan, o sea, me digan, soy un contador, un abogado, tengo una industria con 200 personas, o 500, yo estoy seguro que un cliente en el exterior tiene. Estoy convencidísimo. Como metodología, y es viajar, empezar a investigar, y no mucho más. Empezar por el camino casi con la misma lógica que se busca un cliente en el mercado interno. Muy bueno, y exportar al Mercosur, ¿es mucho más sencillo que a otros destinos en cuanto a lo burocrático? Y un poco linkeo esta pregunta con otra, en donde dice, ¿qué pasa con las variables que tienen que ver con aduana, gobierno y demás, digamos, que nos exceden y que no podemos manejar, digamos, ¿no? Mira, yo siempre sugiero que al novato que nunca exportó empiece a manejar mercados cercanos donde la idiosincrasia es más o menos la misma y donde los errores pueden ser salvados. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando vos por cuestiones idiomáticas exportás, no sé, Perú, Uruguay, Paraguay, incluso hasta Brasil y hasta por ahí nomás, cometés un error, levantás el teléfono y lo podés más o menos salvar sobre la base de la inexperiencia. Cometés un error con mercados no tradicionales, donde la cuestión idiomática es más compleja y te es más difícil. Por lo tanto, yo siempre sugiero que, a ver, clientes podés tener en cualquier parte del mundo, pero empezar por los mercados parecidos a los nuestros es una sugerencia que le doy para aquel que no tiene tanta seguridad, que se siente inseguro, básicamente. Pero bueno, ¿y la otra pregunta era? Ah, las No, variables. básicamente está relacionado con el tema de las variables más burocráticas de aduana, digamos, variables externas o exógenas que terminan siendo, digamos, trabas del proceso, ¿no? Mirá, vos siempre te vas a encontrar con dos tipos de variables, las controlables y las no controlables. Las controlables son todas las que vos podés tener una cierta incidencia de que eso resulte favorable a vos y es relativo al producto, a los procesos y un montón de cosas más. Después tenés variables incontrolables. Pandemia te pongo como la número 1. El que estaba planificando fin del año pasado lo que iba a ser el 2020, muchachos, nadie me diga que puso la palabra pandemia en esa planificación, pues no se la creo. Es decir, esto realmente es una variable totalmente incontrolable. Eso desde una situación ya extrema. Siempre hay variables incontrolables. La idea es poder ir controlando lo que más se puede, obviamente. Dentro de lo incontrolable, tratar de controlar. Todo lo aduanero es controlable. Es decir, hay prestadores de servicios que obviamente tenés que poner el ojo que sean muy buenos prestadores, despachantes de aduanas que son excelentes. A veces los errores que se suscitan, además de lo normativo y que de golpe te cambien las reglas de juego, que eso es otra historia, pero lo que tiene que ver con cuestiones aduaneras, logísticas, son variables que más o menos se pueden controlar, que vos la podés prever y que siempre de la mano de buenos profesionales, digamos, difícilmente tengas algún tipo de problema que no pueda ser resuelto. No es que no tengas problemas, que sean problemas que no puedan ser resueltos. Los problemas siempre surgen. Y después, obviamente, si tenés cambio de condiciones, reglas de juego todo el tiempo, y te tenés que adaptar. Pero es algo que, como que ya viene con nuestra historia, los cambios en las reglas de juego. Sinceramente, en 20 años al frente del programa, imagínate, empecé con el 1 a 1, terminamos con el 1 a 100, y estamos en unos 100 más 30, más impuesto país y lo que sea. A ver, cambiaron muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre te terminás adaptando y siempre terminás sorteando esos escollos que se te van poniendo. Obviamente que estamos en un país que tiene cierta cuestión de complicar a veces lo que es más sencillo, y sí, a veces sucede eso, pero es buena parte del desafío. Yo les puedo asegurar que el sabor de la victoria, una vez que vos completás una operación con el exterior,
de que entregás, de que el producto lo recibe el cliente y que te paga, no tiene precio. Muy bueno, Pablo. La verdad que acá el público te agradece un montón, te felicita, le encanta la claridad con la que transmitís los conceptos. Seguimos pasados de horario, pero no puedo, o sea, las preguntas que surgen están buenísimas. Me voy a animar a hacerte otra más y les voy a repetir que me escriban a pymes@iae.edu.ar para preguntas específicas y yo se las voy a retransmitir a Pablo. Pablo, ¿qué opinás de la participación en ferias internacionales de alimentos u otros productos? ¿Cuáles considerás las más importantes? Yo sé que vos tenés tu opinión respecto al tema de ir a ferias y demás. Lo has comunicado muchas veces. Mirá, eso depende del producto de cada uno, ¿no? A ver, si estás recién empezando, tenés la feria de Expocruz en Santa Cruz de la Sierra, que se hace una vez al año, este año no creo que se haga, donde es una feria muy tradicional y donde te permite ver de qué forma estás vos parado. Eso es bueno. Dependerá también, o sea, ahora es muy fácil encontrar, dependiendo de lo que vos hagas, cuál es la feria acorde a lo que vos estás haciendo, donde te permite incluso analizar la cantidad de gente que la visitó, cuántas empresas argentinas estuvieron, el listado de los participantes de los eventos anteriores. Es decir, eso depende de cada producto, ¿no? Tenés las ferias reconocidas por el sector de alimentos, por el sector automotriz, pero si estás en Hubo un sector alguien general, que preguntó, perdona que te interrumpa, específico, si existe una página web o un lugar, sitios donde buscar clientes potenciales en otros países, por ejemplo. no, lo que vos tenés es información que después tenés que cotejar. Hay un sitio que se llama Argentina TradeNet, donde vos ingresás y con la posición arancelaria de tu producto podés ver qué se está haciendo en materia de exportaciones con ese producto, donde hay quién lo está comprando, incluso en algunos datos te pasan algunos datos de los compradores, pero tenés que cotejar de que sean datos actualizados. O sea, la información sobreabunda. Realmente los consulados argentinos en el exterior, las agencias comerciales argentinas en el exterior, obviamente que están a disposición del empresario argentino y te dan información de potenciales compradores en ese mercado. Yo por cuestiones de trabajo tengo bastante vinculación con la agregaduría comercial argentina en Barcelona, y es la agregaduría comercial más grande que tiene Argentina en el mundo, y vos estás proyectando un viaje y donde querés tener una reunión de negocios allá o una agenda de reuniones y te la arman. Es relativamente fácil poder hacer eso. Bien, voy con la última y ahora sí para ir cerrando porque estamos súper pasados, pero esta pregunta también me gustó. Dice, atendible esperar ¿es entendible esperar una rentabilidad menor para la exportación en comparación con el mercado interno? ¿O solo es conveniente exportar si la rentabilidad iguala o mejora la del mercado interno? Y bueno, y después de esto ya cerramos. Sí, mira, hay, obvio, a ver, los márgenes pueden llegar a ser distintos. Lo que bajo ningún punto de vista les sugiero, que me lo han dicho muchas veces y no les fue bien, es exportar a pérdida para conquistar un cliente en el exterior y después cambiar las condiciones, entre ellas el precio. Esa es una estrategia que la escuché varias veces que se hace, y no está bueno cambiar las condiciones de negociación. A ver, vos conquistaste un cliente con todo lo que eso te implica. A la tercera operación decís, mira, muchachos, le cambio el precio, la verdad, porque acá no nos dan los números. Y te van a decir, pero pará, no me importa no tener los números. O sea, yo te estoy comprando sobre la base de un precio determinado, si no ganas plata, es un tema tuyo. Es decir, a veces se usó esa estrategia de voy a pérdida para ganarme la confianza, cuando me gané la confianza le cambié el precio. Esa no se la sugiero porque la verdad que no es bueno. Pero sí, obvio, el tema de los márgenes, a veces manejás márgenes chicos y lo importante es diversificar los riesgos que implica tener todos los huevos en una canasta como es en el mercado interno. Entonces, pasa algo en el mercado interno, si vos tenés clientes en el exterior, y bueno, diversificar los riesgos. Entonces, si tenés márgenes cortos, no importa, tenés márgenes. Todo, o sea, lo que manda ahí siempre es la negociación entre comprador y vendedor. Pero la estrategia de margen corto es una estrategia, no está mal. Muy bueno, Pablo. Bueno, ahora sí nos vamos a despedir. Les agradecemos muchísimo a todos la participación, a vos, Pablo, por tu charla y por acompañarnos hoy. Bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos.